Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a iniciar. Qué bueno que nos pueden acompañar. ¿Cómo están? ¿Un poco de frío? Sí. No tanto aquí adentro, ¿eh? Entonces, vamos a iniciar y quiero leer para ustedes en Juan capítulo 4 del 22 al 24. Si lo pueden buscar y lo leemos para empezar. ¿Estamos listos? Dice así en el 22, dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bien, así que en esta mañana acompáñame a orar y vamos a disponer el corazón. Dice aquí la palabra que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Amén. Así que te invito a que dispongas tu corazón. Dios examina el corazón, ¿verdad? Él no se fija en lo externo. Si no ponemos piedad y del interior de nuestro corazón, ¿todo se escucha bien? Nace la adoración. Dios no pone atención a eso, pero si nuestro corazón está aquí en esta mañana, vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Amén.
Siempre te exaltamos, Señor. Aleluya. Exaltado sea tu nombre. Damos la honra y la gloria a ti, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz
Nuevamente buenos días, pueden tomar asiento. Antes de pasar al tiempo de la palabra, vamos a tener nuestro tiempo de dar. No sé si está funcionando, lo escucho un poquito bajo. Es tiempo de dar. Para nosotros que conocemos esto en las Escrituras, no es nuevo. El dar es parte de nuestra adoración, ¿sí? Y nunca el dar es con una intención de manipular, de cargar a las personas. Damos porque amamos a nuestro Señor Jesucristo.
Damos porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y damos porque queremos que la palabra de Dios se siga predicando. Queremos que su iglesia se siga edificando, que siga fortaleciéndose en Dios. Y obviamente queremos que su evangelio se siga proclamando. Y por eso damos. Entonces en esta mañana te invito a que lo que tú has dispuesto en tu corazón, después de que oremos, tú lo puedes poner. Tenemos un canasto en la parte de atrás, casi por la salida, y tú puedes dejar tu ofrenda ahí. Entonces oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos también de dar, de ofrendar. Sabemos bíblicamente, Señor, que no vivimos bajo el pacto del Antiguo Testamento. Nadie está obligado, Señor, a dar exactamente cierta cantidad, como si pedías en el Antiguo Testamento para el sostenimiento, Señor, del servicio en el tabernáculo. Pero nosotros sabemos, Señor, que la Biblia enseña que en el Nuevo Testamento que nosotros deberíamos estar dispuestos a dar, Señor, y prepararnos con responsabilidad antes de tiempo para poder también decir que te amamos y que te amamos, Señor, disciplinadamente y que somos responsables por amor a ti. Queremos darte en esta mañana lo que tú mismo nos has dado. Queremos darte parte de lo que nos has permitido trabajar y laborar y conseguir y llevar a nuestras casas. Y queremos decirte, Señor, que te amamos, colaborando, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero darte algunos anuncios mientras ustedes pasan a ofrendar o dar lo que quisieron y propusieron en su corazón. El sábado pasado tuvimos día de trabajo, que fue ayer, hace poquito, ¿verdad? Estuvimos aproximadamente de 8 de la mañana a 10 de la mañana, fue un buen tiempo. Yo te invito a que seas partícipe, ¿verdad? Hay bastantes cosas que hacer en este edificio tan grandote, que tiene mucho terreno. Y la idea es que podamos servir, ¿verdad?, a nuestra iglesia. Entre más sirvamos a nuestra iglesia, pues en mejores condiciones estará para que podamos seguir manteniendo este edificio. El próximo sábado, o sea, el sábado que viene, vamos a estar también más o menos de 8 a 10 de la mañana. Si nos podemos quedar un poquito más, tal vez lo hagamos. Pero la idea es que dediquemos 2 horas de trabajo arduo y estuvimos pintando lo que fueron algunas partes del cemento donde se estacionan los carros de bomberos, ¿verdad? Las partes rojas que van en la banqueta pintadas. Y estuvimos poniendo los letreros de fuego que van ahí con letras blancas. Y hay otras cosas que hacer, entonces les recuerdo que este próximo sábado vamos a estar también aquí de 8 a 10 de la mañana para todo el que quiera asistir. Si me hace favor, trata de contestar mis mensajes, porque si usted me los contesta, por lo menos sé si sí o si no. Yo quisiera ayudarles, ¿verdad? Como latinos que somos o como hispanohablantes, ¿verdad? Que tratemos de comunicarnos más, porque a veces no me contestan, yo no sé si es sí o es no. O a veces me dicen ok, pero ok, como diciendo ok sí o ok no, ¿verdad? Entonces por eso es importante que nos contesten. De que no quieran contestar por texto, llámenme. La idea simplemente para mí, si me preguntan cuántos van a venir, pues ya doy un estimado de personas para que así sepamos qué vamos a hacer y organizarnos, qué vamos a poder realmente hacer y qué realmente no vamos a poder hacer. Tenemos nuestra página de website de Trinity, que es trinitylivermore.org. Si ustedes se meten a trinitylivermore.org, ustedes se pueden meter a las 2 páginas, tanto de YouTube como de Facebook. Y ahí van a poder mirar lo que estamos subiendo, lo que estamos grabando. También pueden buscarlo si le ponen en Google y en la barrita espaciadora le ponen a Iglesia Trinity Livermore, también van a poder encontrar la página para que le hagan clic, ¿verdad? Le pueden poner Iglesia Trinity Livermore y van a encontrar también la página de internet de la iglesia. Entonces, ¿qué más? El día 24 de diciembre, que cae en jueves, tenemos celebración para todo el que quiera asistir. Vamos a estar desde las 5 de la tarde y pensar tal vez unas 4 horas, dependiendo de lo que cada uno haya planeado, y si se quiere ir lo va a poder hacer. Pero pensamos tener actividades tanto para adultos como para pequeños y siendo muy cuidadosos, ¿verdad? No queremos tampoco hacer que nadie se sienta presionado por causa de lo del virus. Vamos a ser muy responsables. Entonces, para esto les pido que ustedes, los que van a asistir, pues nos hagan saber, me manden un mensaje. Y los que quisieran traer un guisado para compartir, les voy a pedir si le avisan a nuestra hermana Mati, porque ella es una excelente cocinera junto con Fernando y ella nos ayuda mucho a por lo menos saber si todos van a traer lo mismo, pues cambiarle un poquito, ¿verdad? Para no comer lo mismo. Entonces, por favor, el que va a asistir, márquele a nuestra hermana Mati para que por lo menos sepamos qué va a traer cada quien para compartir y así darnos una idea.
Mi interés es que tengamos algo de actividad, compañerismo entre nosotros y también con nuestros jóvenes y niños. Le voy a dar mucha atención a juegos para los niños, entonces le pido que venga preparado para involucrarse en eso, ¿verdad? Los niños y los jóvenes son muy importantes para nuestra iglesia aquí en Trinity. Entonces, ese día no se trata acerca de usted, se trata acerca de nosotros. ¿Qué le parece? Hoy va a predicar nuestro hermano Eugenio, hoy no voy a predicar yo. Entonces, estamos con el deseo de poder bendecirlo a él, orar por él antes de que comience. ¿Por qué le pido a mi hermano Eugenio que nos ayude a compartir en esta mañana? Bueno, porque yo como su pastor en español necesito ayuda. Hay veces la constante rutina de semana tras semana, uno se comienza a trazar en otras cosas que a veces tienen que ver con su vida personal, su familia, etc. Entonces, el estudiar la palabra de Dios y predicarla, y aparte de aprenderla y guardarla en el corazón y después vivirla, hermanos, es cosa seria. ¿Verdad? Esto no son cuentos, esto es la palabra de Dios. Entonces, como tal, como palabra de Dios, pues requiere de una preparación para por lo menos saber cuál es el énfasis de lo que está ahí, no es nada más decir lo que se me ocurra. Y yo quiero darle la importancia, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Voy a leerles, antes de orar por nuestro hermano Eugenio y pase, voy a leerles 1 Timoteo capítulo 3 y vea lo que dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Entonces, la iglesia debe de ser capaz de discernir, de examinar a su pastor y a los hermanos que están siendo más diligentes dentro de nosotros mismos como iglesia. ¿Por qué? Porque finalmente es la iglesia la que puede decir, bueno, el hermano si tiene el don de parte de Dios para podernos compartir la palabra de Dios. Pero no solamente es porque tenga la capacidad de poder compartir la palabra, sino realmente cómo es su vida. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a poner a una persona a predicar la palabra de Dios, pero cada que es el día del trabajo nunca se aparece, nunca quiere mover un dedo para hacer nada. Si nosotros ponemos a predicar la palabra de Dios a alguien que nunca muestra interés por la palabra de Dios, ¿qué estaríamos haciendo como iglesia? ¿Me explico? Entonces la iglesia no está buscando dones nada más. Más bien la iglesia ya tiene personas con dones, y las personas que tienen un deseo de buscar a Dios lo van a demostrar con las actitudes. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro hermano no es mejor que ninguno de nosotros. Pero ¿qué puedo decirles yo de él? Bueno, cuando se trata de estar puntual, él está aquí puntual. Cuando se trata de estar puntual, no solamente él comenzó a estar puntual aquí, ha influenciado a su familia para que esté puntual aquí su familia. Son las cosas que yo noto, ¿ok? Yo no preparé un discurso para hablar de él. Son cosas que yo, como pastor, noto. Cuando se trata de hacer alguna obra allá afuera en la comunidad, ¿quién creen que se aparece a hacer la obra en la comunidad? El hermano. Entonces, un sinnúmero de cosas que podría yo decir de él, pero la cuestión es que yo no puedo estorbar la obra de Dios cuando Dios está obrando en alguien. Entonces, por eso yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que me vas a ayudar algunas veces a poder compartir la palabra de Dios, porque yo observo el interés que le pones a la palabra de Dios. Él a veces me platica algunas porciones de la Escritura que son difíciles, y si las está estudiando es porque está demostrando interés. Él me hace preguntas acerca de su propia familia y cómo mejorar en su propia familia. Entonces, por eso les digo que yo no quiero estorbar la obra de Dios. Cuando Dios está obrando en una persona, tiene que ser evidente para todos nosotros. Y nosotros como iglesia debemos de examinar. Pero también nunca esperando perfección, porque el estar aquí arriba, hermanos, y comenzar a hacerlo por primeras veces, no debemos de esperar perfección. ¿Sí? Debemos estar con un corazón abierto y dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a poder ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, en medio de nosotros. Entonces vamos a orar por nuestro hermano y para poder tener el tiempo de la palabra. Señor, gracias. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de nuestro hermano y gracias porque él
en esta mañana nos comparte tu palabra. Te pedimos que lo ayudes. Te pedimos que él pueda recordar que lo que nos va a enseñar es la palabra de Dios. Te pedimos que le ayudes, Señor, a poder enfocarse en tu palabra y a podernos expresar exactamente, Señor, el énfasis de lo que tu palabra quiere decirnos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que lo bendigas, que lo fortalezcas, que le sigas edificando y que le sigas haciendo crecer y madurar y que siga siendo ejemplo, Señor, para nosotros y para muchos otros, Señor, en la iglesia. Gracias, Padre eterno. Amén. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer verles a todos y saludos para los que nos están viendo por video. Hoy vamos a hablar acerca del séptimo mandamiento. Y para eso les voy a pedir en Éxodo, que busquen en su Biblia Éxodo capítulo 20, versículo 14. Y después de leer el mandamiento les voy a pedir que me ayuden a orar, por favor. El mandamiento dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Y voy a pedirles que me acompañen en oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque entendemos que tu ley es perfecta, Señor. Tu mandamiento es puro, Señor. Gracias porque a través del mandamiento, Señor, podemos mirar las áreas, Señor, en las que pecamos. Gracias por tu palabra que nos advierte, Señor. Una advertencia, Señor, para nuestro beneficio. Te pido que cada uno de nosotros pueda quedar convencido del pecado que hay en nuestra vida, Señor, y la necesidad que tenemos de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que tú nos ayudes a vivir, Señor, una vida que te agrada, Padre Santo, sabiendo que no es en nuestras fuerzas, Señor, sino es en el poder tuyo. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles acerca del séptimo mandamiento, ¿va? Y dice, no cometerás adulterio. Recordemos que Dios le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo, dice, ustedes mismos han oído, dice que les he hablado desde el cielo. Entonces recordamos que las palabras que Dios ha hablado, las escucharon claramente el pueblo, ¿verdad? Y en este tiempo nosotros escuchamos la voz de Dios claramente a través de lo que ya está escrito, ¿verdad? La escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Escrita por hombres inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios, para convencernos, ¿verdad? De que hay un Dios y la necesidad que tenemos de conocerlo y de crecer en nuestras vidas. Recordemos también que en el Antiguo Testamento el pueblo judío tenía al leer el mandamiento no cometerás adulterio, ellos tenían un entendimiento parcial de lo que era el séptimo mandamiento, ¿verdad? Ellos se enfocaban en lo que sería parcialmente un acto físico, un acto sexual físico. Entonces también recordemos que Dios los acusa en el Antiguo Testamento de infidelidad espiritual, ¿verdad? En muchas épocas, en muchos tiempos Dios los acusó de la infidelidad que ellos cometían al olvidarse del Dios verdadero y irse tras dioses ajenos, ¿verdad? Ellos se olvidaban de quién los había sacado del pueblo de la esclavitud en Egipto. Entonces, para eso le puse por título, ¿verdad? No seas infiel, a lo que les quiero explicar. Ese es mi tema, y lo dividí en 3 puntos, ¿verdad? El primer punto es qué significa el adulterio, qué es lo que significa, y para eso quiero leerles una definición. Dice que el adulterio es el acto de infidelidad en el matrimonio y tiene lugar cuando uno de los integrantes de la pareja se une o se liga voluntariamente en una relación sexual con otra persona que no es su cónyuge.
¿verdad? Cometiendo de esta manera una infidelidad. Sabemos que al pueblo judío muchas veces Dios les dijo, ¿verdad?, que eran infieles porque se iban tras dioses ajenos. Pero también en este tiempo nos sucede lo mismo, ¿verdad? A veces ponemos otras prioridades antes que a Dios, ¿verdad? Y eso también es una infidelidad de parte de nosotros. Y también nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 28, y esta es la raíz del mandamiento, ¿verdad? El pueblo judío tenía un entendimiento parcial, pero nuestro Señor Jesucristo nos los amplía, ¿ya? Amplía el mandamiento y nos hace entender la raíz del mandamiento. Voy a sacar mi teléfono, tengo todos los versículos aquí, perdón. Entonces todos están en Mateo capítulo 5 versículo 28. Sí. Voy a leer desde 27. Dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos amplía lo que es la raíz del mandamiento, ¿verdad? Y nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, dice que ya adulteró con ella. Entonces muchas veces nosotros, en la mayoría los hombres, ¿verdad?, cometemos este tipo de adulterio, ¿verdad? Porque cuando miramos a una mujer y la codiciamos, ¿verdad?, ya estamos adulterando, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Que no se refiere al mirar a una persona y mirarla y sentir atracción por ella, ¿verdad? Cuando tú haces eso, ¿verdad?, cuando, no sé, a lo mejor estás soltero y ya cuando estás casado miras a una mujer y se te hace bonita o hermosa, ¿verdad? Pero en el momento en que tú rechazas ese pensamiento, estás solamente en donde se podría decir que es la tentación, ¿verdad? Pero cuando tú le das rienda suelta a tu imaginación y empiezas a maquinar en tu mente y hay un deseo por querer tener una relación con esa persona, pues ya estás adulterando, ¿verdad? Entonces el adulterio se da por etapas, empieza en la mente y en el corazón, ¿verdad? El deseo está en el corazón porque estamos inclinados hacia el mal. Dice que nuestro corazón siempre se inclina hacia el mal. Entonces yo lo dividí en 3 etapas, ¿verdad? El adulterio mental y espiritual, como lo explica nuestro Señor Jesucristo. Y también ahí les voy a hablar del adulterio emocional, ¿verdad? Este adulterio primero se da el adulterio mental, ¿verdad?, porque ya lo estás maquinando. Pero cuando el adulterio emocional viene a tu cabeza es porque alguien te gusta, ¿verdad? Y quieres acercarte hacia esa persona, quieres ser amable con ella, quieres platicar con ella, ¿verdad? Y en tu corazón hay ese deseo por querer llegar a lo sexual, ¿verdad? Entonces también puedes buscar a la persona por la confianza que tienes, a lo mejor te gusta hablar con ella, ¿verdad? Y en un momento de debilidad a veces se llega a consumir lo que es el acto físico, cometiendo de esta manera el adulterio. Y también quiero hablarles del adulterio físico, ¿verdad? El adulterio físico se refiere a la unión sexual de 2 personas, cuando una o ambas están casadas con otra persona, cometiendo de esta manera una infidelidad, ¿verdad? Y para este adulterio físico quisiera poner el ejemplo del rey David, ¿verdad? Un hombre que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Biblia de hecho da testimonio de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y para eso quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 13 versículo 22. Dice:
Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, y hará toda mi voluntad. Recordemos que el hecho de que seas cristiano o que seamos cristianos no quiere decir que tú no puedes caer en este tipo de pecado. Si tú descuidas tu relación con Dios, ¿verdad?, y dejas de alimentarte con la palabra, tú puedes caer en este tipo de pecado también, ¿verdad? Recordemos que cuando el adulterio en la mente está ahí, es solamente la tentación, pero tú puedes rechazar esa tentación y pedirle ayuda, ¿verdad? Si tú dejas que maquinar a tu mente o seguir manteniendo esas ideas o ese deseo en tu corazón, pues vas a llegar al acto físico, ¿verdad? Y el acto físico pues trae muchas consecuencias. También quiero leer para ustedes 2 de Samuel, capítulo 11, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Y vamos a ver, ¿verdad?, el ejemplo, ¿verdad?, que Dios pone de la Biblia, ¿verdad? Aún David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Y voy a leer para ustedes. Dice: al comienzo del año, en la época que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel, y ellos arrasaron a los amonitas y sitiaron Rabá. Mientras tanto, David permanecía en Jerusalén. Dice: una tarde después se levantó de la siesta y David se puso a caminar por la azotea del palacio real, y de ahí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó a averiguar quién era esa mujer y le dijeron: pero si es Betsabé, la hija de Eliam, la mujer de Urías elitita. Dice el 4, dice: entonces David mandó a sus mensajeros para que se la trajeran. La mujer vino y David se acostó con ella, y que acababa de purificarse de su menstruación, y después ella volvió a casa. Entonces aquí lo que la Biblia describe, ¿verdad?, es que David, por no cumplir con su responsabilidad, él tenía que salir a la guerra, ¿verdad? Y al no salir a guerra y quedarse ahí en el palacio, dice que caminando por la azotea miró a la mujer. Entonces el deseo estaba en su corazón, el deseo entró por sus ojos, pero el deseo ya estaba en su corazón, ¿verdad? Claro que él tenía la posibilidad de llamar a cualquier mujer y tomarla, ¿verdad?, porque era el rey, tenía el poder para hacerlo, ¿verdad? Pero no quiere decir que tenía el poder porque era rey y tenía que obligarla, ¿verdad? Sino porque el deseo ya estaba en su corazón y él quería llegar a cometer ese pecado. Entonces, cuando el adulterio físico es consumado o es consentido en la mente, atrapa el corazón del ser humano, y este es capaz de cometer una de las violaciones sin tomar en cuenta las consecuencias. Vea, cuando tú ya concebiste ese pecado en tu mente y tienes el deseo intenso porque el acto físico llegue a consumarse, pues es pecado, ¿verdad? El simple hecho de tenerlo en la mente ya es pecado. También quiero hablarte acerca de por qué es tan grave el adulterio. Ya, para poder entender lo que es el pecado, tenemos que entender por qué es tan grave el adulterio. Y quiero hablarte, del matrimonio, lo que Dios ha establecido desde el principio. ¿Cuál es ahora sí que la idea original de Dios en el comienzo? La palabra que se usa en el idioma hebreo para referirse al matrimonio es la palabra Kiddushin, que significa consagración del uno para el otro. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y dice así, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También voy a leer para ustedes Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Dice, hablando nuestro Señor Jesucristo aquí, dice, Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? ¿Y por qué dijo:
Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces vemos que el matrimonio es una unión, ¿verdad?, que se originó en el corazón de Dios, ¿verdad? Un matrimonio es sagrado a los ojos de Dios, ¿verdad?, porque así lo creó Él desde el principio. Y es tan sagrado que en el Nuevo Testamento, también en el libro de Efesios, compara este vínculo matrimonial con la relación que Cristo tiene con su iglesia, ¿verdad? Jesucristo es nuestro ejemplo para poder amar a nuestras esposas, ¿verdad? Voy a leerles Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, dice, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquí en este versículo miramos, ¿verdad?, que Jesucristo compara este vínculo matrimonial con la relación que Él tiene. A nosotros, ¿verdad?, en este pasaje miramos el ejemplo de Cristo, ¿verdad?, de un amor incondicional, de un amor puro y de un amor constante para cada uno de nosotros, ¿verdad?, a pesar de nuestros fracasos. Entonces, el matrimonio debería de ser sagrado para nosotros, ¿verdad?, no pensar en ser infieles a nuestras esposas, ¿verdad?, de no cometer el pecado de adulterio. Entonces, para concluir lo que es el matrimonio es una institución que nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Un matrimonio sano, fuerte y puro, honra el concepto que Dios tiene sobre el matrimonio. No solamente nos puso como unidad base para esta sociedad, ¿verdad?, sino para que fuera compasiva y amorosa. También quiero hablarles acerca de lo que es el sexo en la Escritura, ¿verdad? Sabemos que Dios también diseñó lo que es una relación sexual para que se disfrutara en pareja, ¿verdad? El sexo en sí no es malo. Voy a leer para ustedes Génesis capítulo 2, versículo 18, y dice: el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, Dios nos diseñó también en lo sexual para que nos acompañáramos, ¿verdad?, como pareja, un hombre y una mujer. Voy a leer para ustedes también en 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice que el marido cumpla su deber con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿Verdad? Antes de iniciar el tema o de empezar a leer mi tema, pues yo también estaba como no convencido de lo que Dios decía, ¿verdad? Yo como que dicen le quería sacar 3 patas al gato, o como dice el dicho. Siempre yo tenía ese pensamiento de que la mujer tenía como cierta responsabilidad de que un hombre fuera infiel en su matrimonio. ¿Verdad? Siempre decía, no, pues es que ella por negarse a una relación sexual, uno empieza a poner su mirada en otra mujer, ¿verdad? Y siempre quería como buscar una excusa para justificarnos como hombres, ¿verdad? Porque a veces pecamos con nuestra mente, entonces yo no estaba tan convencido, ¿verdad? Pero realmente lo que dice Efesios es de que yo creo que el hombre que conoce a Dios y que entiende lo que es la palabra de Dios acepta la responsabilidad, porque también vemos que en el Antiguo Testamento Dios hacía responsable al hombre, ¿verdad?, por su pecado. O sea, somos responsables nosotros mismos por nuestro propio pecado. Entonces, cuando amamos a nuestra mujer, pues no tenemos ese pensamiento, ¿verdad?, ni siquiera. Y si llegara a presentarse la tentación, tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, en ese pecado. Entonces, en ese momento identificamos nuestro pecado, porque si dejamos crecer ese pensamiento, pues se llega al acto físico. Entonces, pues la mujer no tiene nada que ver con el pecado. Puede que la mujer también cometa pecado, ¿verdad?, al mirar a otro hombre
en el trato que le da a su esposa y desear eso también puede, casi por lo regular, el que tiene más problema es el hombre, pero en la mujer también llega a suceder, ¿verdad? Que cae en este tipo de adulterio. Tal vez no llega al acto físico, pero en su mente desea el carácter de otro hombre, el cómo trata a su mujer, ¿verdad? Mirado en otro hombre. Entonces puede pasar. Entonces, ya que hablamos de esto, entonces podemos decir que una relación en el matrimonio es completamente pura, ¿verdad? Es completamente legal, siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Entonces, ya que les expliqué un poco de los tipos de adulterio, ¿verdad? Que es el mental o espiritual, el emocional y llegando a cometer el adulterio físico, quiero explicarles un poco acerca de lo que también hablamos del matrimonio, ¿verdad? Porque violamos lo que Dios ha establecido desde el principio, violamos lo que es una relación sexual. Antes del matrimonio también se considera adulterio o también se le llama inmoralidad sexual. Y como vemos lo que Dios ha establecido, pues también quiero hablarle de las consecuencias del adulterio, ¿verdad? Y cómo ser restaurados. Para eso vamos a leer Levítico capítulo 20, versículo 10, ¿verdad? Y quiero que miremos cómo el castigo del adulterio se castigaba en ese tiempo. Voy a leer para ustedes. Dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Tengo otro versículo y voy a leer para ustedes también. Es Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24. Dice: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Dice: si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces vemos que este pecado de adulterio en el Antiguo Testamento se pagaba o se castigaba con la muerte, ¿verdad? La muerte física. Recordemos también que Dios nos hace responsables, o sea, en el momento que ellos morían, dice: ustedes son responsables de su misma sangre, ¿verdad? Por cometer este pecado. Entonces dice que así quitaba el pueblo el mal dentro de ellos. Y igual tengo otro versículo y es Malaquías capítulo 2, versículo del 10 al 15. Voy a leer para ustedes. Dice: no todos tenemos un solo Padre, no nos ha creado un solo Dios. ¿Por qué nos traicionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres? ¿Va? Y él vuelve al principio, ¿va? Adán y Eva. Dios los creó para que fueran un matrimonio y para que se llegaran a ser una sola carne, no solo en lo espiritual, sino también en una relación sexual, ¿va? Entonces, Judá ha traicionado. Voy a leer el versículo 11. Dice: Judá ha traicionado y se ha cometido una abominación en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado lo que está consagrado al Señor, lo que él ama, casándose con la hija de un Dios extraño. Al hombre que hace esto, que el Señor le arranque de los campamentos de Jacob, al testigo garante y aún al presentarle la ofrenda al Señor de los ejércitos. El versículo 13 dice: ustedes hacen todavía otra cosa, cubren el altar del Señor de lágrimas, de llantos, gemidos, porque Él no se vuelve más hacia la ofrenda, ni la acepta de vuestra mano de ustedes. Ustedes dicen: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, y aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no ha hecho Él un solo ser que tiene carne y espíritu y que busca este único ser, una descendencia dada por Dios?
Tengan cuidado entonces en su espíritu y que nadie traicione a la mujer de su juventud. Entonces aquí en Malaquías podemos ver que los judíos, ¿verdad?, estaban traicionando a sus mujeres, estaban repudiando a sus mujeres, ¿verdad? Por eso Dios habla a través del profeta Malaquías, ¿verdad? Y les dice: ustedes han profanado lo que es el matrimonio, lo que Dios ha establecido desde el principio. Entonces también no solamente estaban profanando, ¿verdad? En Corintios habla, bueno, también le dice que al hombre que dice, ha cometido mención porque ha profanado lo que está consagrado para el Señor. Entonces también en Corintios tenemos una referencia acerca, ¿verdad?, de que el que comete inmoralidad sexual, dice que peca contra su propio cuerpo. Cualquier otro pecado queda fuera del cuerpo, dice, pero que el que comete este tipo de pecado peca contra su propio cuerpo, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Dice, porque no saben, dice, que ustedes son templo del Espíritu de Dios, dice, y Él los anhela celosamente. Entonces, cuando alguien cae en este pecado de adulterio, peca contra no solamente peca contra Dios, sino que peca contra su propio cuerpo, ¿verdad? Y por eso en Malaquías, ¿verdad?, Dios ya no escuchaba sus oraciones ni aceptaba las ofrendas de ellos. Tengo unos versículos también, ¿verdad?, para mencionar un poco las consecuencias también, ¿verdad? Las consecuencias que por ejemplo el rey David tuvo al cometer el acto físico. Y para eso quiero leerles 2 de Samuel capítulo 12. David pensó que podía ocultar su pecado delante de Dios, ¿verdad? Pero Dios le descubre su pecado a través del profeta Natán. Voy a leer 2 de Samuel capítulo 12, versículo 7. Dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Aquí primero le menciona, ¿verdad?, lo que Dios había hecho por él, ¿verdad? Y le dice: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también te entregué a cuidado de la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y por si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido mucho más. Y aquí empieza la reprensión o las consecuencias. Dice: ¿por qué pues has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita y has tomado a su mujer para que sea tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Entonces miramos que al rey David pues no le importó, ¿verdad?, la palabra de Dios o lo que el mandamiento decía. Y aquí les voy a mencionar algunas de las consecuencias que están en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 11. Dice: así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en lo secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha perdonado tu pecado, ciertamente no morirás. Dice: sin embargo, por cuanto esto has hecho, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, y ciertamente morirá el niño que te ha nacido. ¿Ya? Entonces, como David no tuvo en cuenta a Dios y se involucró en este pecado, Dios le envió las consecuencias. No las envió, ¿verdad? Dios ya ha determinado que hay consecuencias. Recordemos que el mandamiento son advertencias para nuestro beneficio, ¿verdad? Es como cuando tú le dices a tu hijo: no toques porque está caliente, ¿verdad? Entonces Dios los hace en amor hacia nosotros. Dios lo hace en amor hacia nosotros, y en este tiempo pues, bueno, vemos que en el Antiguo Testamento este tipo de pecado se pagaba con la muerte, ¿verdad? Siendo apedreados por todo el pueblo. Podemos imaginarnos todo el dolor, ¿verdad? Porque
salían de los hombres, la mayoría de los hombres yo creo son los que apedreaban a la mujer. Bueno, no creo que estuvieran ahí alrededor mujeres y niños para apedrear a esa persona, ¿va? Sino que eran hombres adultos. Y imagínense la fuerza y pues yo creo que también era difícil, ¿va? A caer en este tipo de adulterio. Pero gracias a Dios, ¿va? Que en este tiempo pues no recibimos la paga de nuestro pecado de la misma manera, sino que Dios también muestra su misericordia ahora, ¿va? Así como se la mostró a David, al rey David, ¿va? Él no murió, ni le quitó el reino como a Saúl, como al rey Saúl, ¿va? Y podemos ver que Dios es misericordioso. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos llevó a la raíz del mandamiento. Vea que cuando tú concibes en tu mente y hay un deseo malo en tu corazón, pues tienes la oportunidad de arrepentirte, ¿verdad? Y aún en este tiempo hay personas que llegan a ser infieles, ¿verdad? Con sus maridos, o los jóvenes a involucrarse en una relación sexual antes del matrimonio. También es pecado, es el mismo pecado, ¿verdad? Porque es una relación, es un pecado sexual, ¿verdad? Que pecas contra tu propio cuerpo. Entonces también tengo unos versículos que están en el Nuevo Testamento, y también hay consecuencias, ¿verdad? Del pecado que cometemos, hay consecuencias. No pagamos con la muerte física, pero hay consecuencias. Miramos también que David vivió las consecuencias, los problemas que tuvo con sus hijos, ¿verdad? Vemos en la Biblia que Absalón violó a su hermana. Su hermano Abnón mandó a matar es al revés. Abnón violó a su hermana, Absalón mandó a matar a su hermano, ¿verdad? Y Absalón se levanta en contra de su padre. Entonces lo que Dios le dijo, las consecuencias que le dijo que iba a vivir, las vivió, ¿verdad? Y pues aquí hay algunas consecuencias para nosotros en Mateo 5, versículo 32. Dice: pero yo os digo, dice, que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Entonces vemos que Dios le da la capacidad de perdonar al cónyuge ofendido, ¿va? Cuando alguien le es infiel, Dios da la capacidad de poder perdonar a su pareja, ¿va? Siempre y cuando tiene que mirar el arrepentimiento de aquella persona, ¿va? Sí, pero Dios nos da la capacidad. Dios dice que repudia el divorcio. Dios lo repudia, pero también es capaz de aprobarlo si se llega a cometer este pecado. Pero la meta no es la meta debería de ser la restauración del matrimonio, ¿verdad? Y alguien que conoce a Dios, o que está en el conocimiento de Dios, que viene a la iglesia, y yo creo que no debería ni siquiera en el pensamiento tener ese pensamiento de divorcio, ¿no? Y tampoco de llegar a un acto como este, ¿verdad? De adulterio, ¿verdad? Porque se lastima. Primero se ofende a Dios, se ofende a tu pareja y se ofende a los hijos, ¿verdad? Los hijos pierden el respeto por el papá, y es difícil, ¿verdad? Casi es la misma situación con David. Entonces no hay mucha diferencia entre las consecuencias. Tal vez no pagamos el adulterio con la muerte física, pero hay consecuencias dentro de la familia y nos afecta como familia y nos afecta como sociedad, ¿verdad? Porque en este tiempo vemos que mucha gente ya lo mira normal, ¿verdad? Pero porque no tiene conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces el conocimiento de Dios nos hace querer guardar los mandamientos de Dios por amor a Él, y también nos ayuda a entender, ¿verdad? En qué tipo de adulterio estamos, porque a veces lo concebimos en la mente y dejamos que ahí esté, y
y luego viene lo emocional hasta que en un momento de debilidad llegas al acto físico. Entonces podemos mirar y podemos, a través de este estudio podemos ver en qué etapa estamos, ¿verdad? Y si tú también pues te sientes tentado, pues tienes la oportunidad de rechazar ese pensamiento y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que te ayude, porque afectaría la familia y la sociedad en la que estamos viviendo. También quiero leer Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y dice: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces vemos que hay un juicio de parte de Dios. Alguien que tiene conocimiento de Dios, pues no sería capaz de pecar en contra de Dios, ¿verdad? Ni de lastimar a su familia. Y eso, pues, tendríamos que analizarnos nosotros mismos. En realidad queremos agradar a Dios, ¿verdad? Porque pecamos contra Dios, a veces voluntariamente nos envolvemos y caemos en este tipo de pecado. Entonces, no solamente se viola este pecado, también se viola el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando nos casamos, ¿verdad?, hacemos un pacto, ¿verdad?, de fidelidad delante de Dios. Entonces, al quebrar pues tomamos el nombre de Dios en vano. También se quebraría el quinto mandamiento, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, yo creo que no hay nada más vergonzoso que saber que tu hijo o tu hija fue o la cayeron en pecado de adulterio, ¿verdad? Entonces es deshonroso para un padre recibir ese tipo de noticias, ¿verdad?, que tu hijo es infiel o que tu hija es infiel. También quebrantaríamos el octavo mandamiento, que dice: no robarás, ¿verdad? Tal vez no estás robando algo monetario o económico, sino estás robando la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y es pecado también. También pecamos en el 10º mandamiento, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Entonces rompemos el 10º mandamiento. Pero de hecho, ya al romper uno, rompemos todo, ¿verdad? Porque el principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces pecamos deliberadamente a veces en pensamiento, también por no rechazar el pensamiento. Y en este tiempo, pues, se viven situaciones muy difíciles, ¿verdad? La gente es infiel a los hombres, ¿verdad? Por la cultura que tenemos, es muy machista. Siempre se menosprecia a la mujer, ¿verdad? Yo vengo de una cultura, de una familia que vivió todo eso. Entonces es triste, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes conocimiento de Dios, pues no lo llegas a ver de esa manera. Piensas que es normal, piensas que así es la vida, ¿verdad? Pero es muy triste ver cómo las familias se desintegran. Historias que conocemos, ¿verdad? Ver a mujeres en depresión, humilladas, con baja autoestima. Entonces, familias destruidas por este tipo de pecado. También vemos el otro tipo de mujeres, ¿verdad?, que actúan como libremente, se sienten más libres, abusan de la libertad, ¿verdad?, de no tener a su marido cerca, y empiezan a salir con hombres, a tener encuentros con otras personas, y todo esto para decir que el matrimonio no les afectó, ¿verdad? Entonces, pero esto también, este tipo de práctica, ¿verdad?, de mucha libertad, también las orilla rápidamente a cometer pecado, ¿verdad?, caer en el pecado de adulterio también. Y por muchas cosas que estamos viendo en nuestra actualidad, pues
también tenemos nosotros la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Educar a nuestros hijos, no dejar la educación sexual a la escuela o a otras instituciones. Tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos a que una relación sexual es para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Tengo un versículo para y es en Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Dios nos hace responsables de poder enseñar y guiar a nuestros hijos para que ellos no puedan caer en una relación sexual antes del matrimonio, ¿verdad? O que por experimentar, pues a veces ellos caen en este tipo de pecado, de inmoralidad sexual. Y para concluir, quiero hablarles quiero leerles Gálatas capítulo 3, versículo 24. Recordemos que este pecado se pagaba con la muerte. Les expliqué un poco acerca de lo que es la definición de adulterio. También lo que es el matrimonio, por qué es tan grave el adulterio. Miramos lo que el matrimonio es, una institución que nació en el corazón de Dios, un matrimonio fuerte, sano y puro, es para la gloria de Dios, no solamente para beneficio de nuestra familia, sino también para beneficio de la sociedad. Entonces quiero leer para ustedes Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice: de esta manera, que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, aquí en este versículo dice que la ley ha venido a ser nuestro tutor, nuestro guía para conducirnos a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿el pecado de adulterio es un pecado imperdonable? No, ¿verdad? El único pecado imperdonable que menciona la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios perdona todo tipo de pecado, ¿verdad? Excepto uno. Entonces, si tú has caído en el pasado o estás pecando en este momento, en este presente, pues Dios perdona tu pecado, ¿verdad? Y Dios perdona el pecado y perdona al pecador, ¿verdad? Para que viva para la gloria de Dios. Entonces, también pues quisiera concluir, ¿verdad? Que nosotros cuando miramos la ley y el pecado de que dice no cometerás adulterio, y miramos lo que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Entonces, lo que quiero concluir es que al mirar la ley, lo único que hace la ley es hacernos ver nuestro pecado, ¿verdad? ¿En dónde estás como parado? ¿En qué etapa del adulterio estás? ¿Verdad? Para poder refrenar eso y también para poder decirte que la ley nos hace mirar nuestro pecado y nos conduce a Cristo, ¿verdad? Lo que la ley hace es mirarte como un pecador miserable, ¿verdad? Que no te vas a poder salvar a ti mismo, ¿verdad? Por tus buenas obras o por lo que tú hagas. No hay nada que te justifique delante de Dios, solamente Cristo, ¿verdad? Solamente Jesucristo nos puede justificar delante de Dios y solamente Él puede perdonar pecados, ¿verdad? Entonces quiero que me ayudes a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Ya concluí. Gracias por la oportunidad que me dan de poder estar aquí. No es algo que yo busque, ¿verdad? Pero me da como, en cierta forma tenía miedo y también miedo de no poder expresar las palabras de Dios. Pero también gracias por cada uno de ustedes y quiero orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Sabemos que tu ley es perfecta, Señor, es pura, es santa, Señor. Gracias porque tú nos pides, Señor, que la deseemos más que el oro refinado, Señor, y que la plata. Gracias porque tu ley, Señor, nos enseña cuán pecadores somos y la necesidad que tenemos de Cristo, Señor. Gracias porque somos afortunados en el conocerte, Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor. Querer seguir creciendo, Señor, no solamente en el amor hacia ti, Señor, sino en el carácter para con nosotros, Señor. Llegando, Padre Santo, a ser imitadores tuyos, Señor. Gracias porque somos afortunados de conocerte, Señor. Gracias porque a través de tu sangre, Señor, tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre Santo, y te bendigo. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Queremos familias, Padre Santo, que te honren y que te bendigan, Señor, que glorifiquen lo que tú has establecido desde el principio, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a buscarte en tu palabra, Señor, a conocerte cada día más. Y te doy gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me das de poder expresar tus palabras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un canto para despedirnos, amén. Del